El papel es un producto de fibras vegetales tratadas mecánica o químicamente, que son afieltradas, es decir, unidas entre sí después de un amplio proceso industrial. Las fibras que lo componen están aglutinadas mediante enlaces por puentes de hidrógeno. También se denomina papel, hoja o folio un pliego individual o recorte de este material. Se cree que la invención de la escritura y de la numeración fueron inducidas por la necesidad de inventariar y contabilizar los excedentes de cosechas almacenados en épocas de bonanza por las primitivas culturas sedentarias y agrícolas de Mesopotamia, pero no es hasta el año 3000 a.C. cuando se estima que se descubrió, por parte de los egipcios, de la técnica de obtención de hojas de fibras rudimentarias, las cuales podían ser empleadas para la escritura. Estas hojas estaban confeccionadas a partir de una planta que crecía a la orilla del río Nilo, el papiro. El proceso de obtención del papel consistía en cortar los tallos de papiro y dejarlos reblandecer durante más de 30 días en las fangosas aguas del Nilo, aumentando entonces su flexibilidad. Una vez retiradas del agua se disponían las fibras de forma entrecruzada y formando ángulos rectos entre ellas, sobre una rejilla del mismo material, y se dejaban secar al sol, o cerca de una hoguera hasta su completo secado. El resultado era un soporte propicio para la escritura y de un peso y dimensiones óptimas para su manejo y transporte. El proceso era lento, pues los moldes no se podían reutilizar hasta que la anterior hoja no se hubiese secado, lo que suponía una lenta producción. Aún así, el papiro fue utilizado tanto en las civilizaciones egipcias como griegas y romanas, en el sucesivo para recoger los valiosos textos jurídicos y espirituales. En Europa durante la Edad Media se utilizó el pergamino, que consistía en pieles de cabra o carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia era bastante costosa, lo que ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la infausta costumbre de borrar los textos de los pergaminos para reescribir sobre ellos, dando lugar a los palimpsestos, perdiéndose de esta manera una gran cantidad de obras. Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón. Cai Lun inventó el papel en el año 105 después de Cristo en China, a partir de desperdicios de tela. En esta época era el jefe de los eunucos del emperador y estaba al frente de los suministros de la casa real. Cai Lun fue el primero en organizar la producción de papel a gran escala, y se las arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. China en ese tiempo ya era una sociedad burocrática que requería documentos en abundancia para llevar sus registros por escrito. Estaban sentadas las bases para el desarrollo de un material más ligero, fácil de almacenar y transportar que las existentes tablillas de madera o las telas de seda. Se considera tradicionalmente que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de la dinastía Han Oriental, en el siglo II después de Cristo. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China. En el año 610 se introdujo a Japón y alrededor de 750 en Asia Central. El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo llevaron a las hoy España y Cilicia en el siglo X. La elaboración del papel se extendió a Francia, que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. Fue el uso general de la camisa en el siglo XIV lo que permitió que hubiera suficiente trapo o camisas viejas disponibles para fabricar papel a precios económicos, y gracias a lo cual la invención de la imprenta permitió que, unido a la producción de papel a precios razonables, surgiera el libro, no como una curiosidad, sino como un producto de precio accesible. Desde entonces, el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no solo de trapos viejos o algodón, sino también de una gran variedad de fibras vegetales. Además, la creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores y texturas. Sobre el siglo III después de Cristo, el secreto de la preparación del papel salió de China y se extendió por los territorios vecinos, llegando a Corea, Vietnam y Japón hacia el siglo VI de nuestra era. A partir de ahí, el conocimiento de la técnica papelera fue avanzando hacia Occidente, pasando por Asia Central, Tíbet, India, hasta llegar a manos de los musulmanes, los cuales, en su expansión por Asia Menor y el norte de África, fueron introduciendo el papel en sus dominios y mejorando la técnica. A lo largo de los tiempos, el papel ha sido el material más profusamente empleado por los hombres para dibujar y escribir, dos rasgos diferenciales del grado de civilización del ser humano con respecto al resto de los componentes de la naturaleza.
La aparición del papel se vio forzada por la necesidad de un nuevo soporte de transmisión de información de fácil obtención y manejo y almacenamiento. Esta se produce con la primera elaboración de la madera. Se obtiene un producto impuro porque la celulosa se utiliza mezclada con el resto de los componentes de la madera. Se utiliza para la elaboración de papeles de baja calidad. Tiene más aprovechamiento por menos calidad, además tiene escasa consistencia y se amarillea al poco tiempo de fabricación. La pasta morena se obtiene simplemente desfibrando la madera después de haberla lavado y hervido, para eliminar materias incrustantes y facilitar el desfibrado. Se consigue una pasta de fibras largas y resistentes. Se emplea para la elaboración de cartones, papel de embalaje, sacos de papel, etc. Pasta de paja. Se obtiene de cereales y de arroz, posee un color amarillento y se emplea para la elaboración de papeles de carnicería y para el interior del cartón ondulado. Pasta de recortes. El recorte de papel se mezcla con las pastas para abaratar los costos. Pasta de trapos. Al estar compuesto por celulosa pura, solo se realiza antes del proceso de una limpieza. Se emplean trapos de algodón, cáñamo, lino, yute y seda. Con ellas se realizan papeles de primera clase. A partir de las fechas, la importancia del papel en toda Europa como medio de comunicación y expresión fue en espectacular aumento, por lo que el pergamino, sucesor del papiro, cayó inmediatamente en desuso. La expansión del papel por Europa siguió por Alemania y Francia, país que se convirtió en gran productor y exportador. Si antes de este periodo, la escasez de papel impedía la difusión de información, en esta época de abundancia de soporte papelero, era la velocidad de los escribientes lo que hacía más lento la producción de textos. Este problema tuvo pronta solución cuando en 1453 Gutenberg inventó la imprenta, momento a partir del cual la impresión de textos creció de forma exponencial, lo que produjo que los conocimientos de los sabios europeos circulasen a gran velocidad por todo el continente, lo que supuso un avance espectacular en todos los campos del saber. En el siglo XVI, la técnica del papel se introduce en Inglaterra, y en el año de 1680 se funda la primera fábrica de producción de papel en el continente americano, en Culhuacán, México, de la mano de los españoles. En el viejo continente, durante este periodo, el mayor problema planteado era el de satisfacer el volumen de producción demandado, pues hasta ahora la materia prima utilizada en la fabricación de papel eran trapos viejos de algodón u otras telas, lo cual suponía una serie de inconvenientes, tanto en flexibilidad, cantidad requerida y de materias primas, como en disponibilidad de costos e impuestos sobre las mismas. Fue por ello que durante el siglo XVIII se hizo imprescindible la búsqueda de nuevas fuentes de materias primas para independizar la producción de la disponibilidad temporal de los nuevos tejidos usados. Hacia el año de 1720, el francés Renoir sugirió que podía utilizarse la madera como fuente de fibras vegetales para la confección del papel, otro de los inconvenientes existentes. La lentitud de la fabricación de papel fue resuelta a finales del siglo, cuando apareció la primera máquina de producción continua de papel, inventada por Nicholas Robert y comercializada por los hermanos Fourdrinier. A partir de este momento, la velocidad de obtención de papel se aumentó considerablemente y la automatización de todas las tareas fue un hecho en la mayor de las fábricas papeleras, siendo y pudiéndose obtener grandes bobinas de papel en un proceso de cadena continua, el cual era fácilmente transportable y utilizable para las editoriales. A su vez, el problema de escasez de materias primas se acabó cuando en el año 1850 el alemán Gottlob Steller concibió un método para obtener papel a partir de pulpa de madera, método perfeccionado más tarde por los descubrimientos de técnicas de obtención de pulpa a partir de madera mediante métodos químicos, tales como el método del sulfito y el sulfato.